tromboembolismo de pulmón. Para que sepan, es la tercera causa de muerte dentro de todas las muertes por enfermedad cardiovascular, después del infarto y el accidente cerebrovascular. La secuela crónica de la embolia de pulmón es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, aunque es muy bajo el porcentaje de pacientes que quedan con hipertensión pulmonar. El 60-80% de los embolias pulmonares fatales no se sospechan ni se diagnostican. La mortalidad por esta patología no tratada es de alrededor del 15 al 30%, y el adecuadamente tratado baja del 3 al 10%. En Estados Unidos se estiman más o menos 1 millón de tromboembolismos venosos por año, con 200 a 300.000 internaciones y una cantidad estimada entre 50.000 y 200.000 muertes. Estas diferencias de números es por la baja incidencia de diagnóstico. Es una entidad recurrente, ya que a los 5 años puede haber una nueva trombosis venosa profunda. Es más, yo creo que ya la deberíamos catalogar como el tromboembolismo venoso, ya que en realidad está muy relacionada la trombosis venosa profunda y la embolia de pulmón. Son espectros de una misma enfermedad. Los pacientes con embolia de pulmón, casi el 80%, se asocian a trombosis venosa profunda en pacientes internados, y solo un 40% de los pacientes que ingresan a un servicio de emergencia. Aparece embolia de pulmón en el 60-80% de los pacientes con TBP. La mayoría son asintomáticos, así que hay que sospecharlos. Ya los vamos a ir viendo. La mortalidad total a los 3 meses en pacientes con TEP, en pacientes no internados, fue del 11%. Y en un estudio de cerca de 2.000 pacientes con diagnóstico de TEP que llegan a un servicio de emergencia tuvieron una mortalidad total del 5% a los 30 días, y solo un 1% en el servicio de emergencia fue atribuible a TEP. Esta diferencia, les digo, por la falta de diagnóstico y porque en Estados Unidos hacen más exámenes post-mortem. La mayoría de las muertes por TEP ocurren dentro de las primeras 2 horas de atención del paciente. Y esto está remarcado así por lo que vamos a ir viendo, porque hay que tratarlo ante la más mínima sospecha lo más rápidamente posible. ¿Por qué se da esta patología? Bueno, la definición y etiología hay una obstrucción del lecho arterial pulmonar, que puede ser su arteria principal o alguna de sus ramas. Tiene un amplio espectro clínico y remarco, generalmente hay retraso en el diagnóstico, con lo cual hay que detectar factores de riesgo, hay que sospecharlo y se pueden utilizar protocolos de probabilidad. Usando estas 3 cosas, la morbimortalidad se puede reducir del 30 al 2%. Las causas, en general, por lejos, son trombos hemáticos embolizados desde el sistema venoso profundo de los miembros inferiores, aunque hay algunos casos muy esporádicos de trombosis in situ, émbolos sépticos, endocarditis o accesos venosos infectados, fracturas óseas, grandes quemados y sustancias extrañas como cocaína o alguna sustancia alucinógena que se inyecte por vena. Tenemos que ver factores de riesgo, y en esto se tiene que cumplir lo que se llama la tríada de Virchow. Son pacientes que pueden tener éstasis venoso, hipercoagulabilidad por los factores que ahora vamos a ir viendo, y venas dilatadas o varicosas con pared inflamada, es decir, tiene que haber una alteración de la pared venosa. También hay que tener presente si los pacientes tienen lupus, síndrome antifosfolípido, síndrome nefrótico, síndrome de hiperhomocisteinemia, si hay antecedentes familiares y personales de hipercoagulabilidad. Los factores de riesgo los vamos a dividir en fuertes, moderados y débiles. Por supuesto, el odds ratio, la más probabilidad, o más del 10% de probabilidad, son los de riesgo fuertes, y esto incluye fractura de miembro inferior, hospitalización por insuficiencia cardíaca o fibrilación o aleteo auricular dentro de los últimos 3 meses, reemplazo de cadera o rodilla, trauma mayor, infarto,
TB previa y lesión de médula espinal. Estos, digamos, son los que más fuertemente se asocian a embolia de pulmón. Después tenemos los moderados, que puede ser cirugía artroscópica de rodilla, enfermedades autoinmunes, líneas venosas centrales como los catéteres o los pacientes que tienen catéteres semipermanentes que hacen quimioterapia, insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria, terapia de reemplazo pulmonar, terapia de anticonceptivo oral, aunque ahora con las microdosis es mucho menos frecuente, en el posparto, infecciones, enfermedad inflamatoria, cáncer, ACV paralítico, digamos que el paciente no se mueva tanto, trombosis venosa superficial, esto es raro, y trombofilia. Los más débiles, reposo en cama que tiene que ser mayor a 3 días, no es a un día, diabetes, hipertensión, inmovilidad en un viaje, edad avanzada, cirugía laparoscópica, obesidad, embarazo y venas varicosas. La clínica de esta enfermedad en general pueden ser, como les decía, sintomáticos u oligosintomáticos, pueden tener disnea aguda o súbita, como le llamamos acá en Argentina. Se puede acompañar de dolor pleurítico y hemóptisis, si en vez de ser una embolia de pulmón solo se acompaña de infarto pulmonar. Se puede ver en pacientes con descompensación de una enfermedad pulmonar o cardíaca. Se puede asociar a síncope, insuficiencia respiratoria o muerte súbita. De todas ellas, la más frecuente es la disnea súbita, le decía, le sigue el dolor torácico, puede haber tos, sudoración o ansiedad del paciente, algunos se presentan con hemóptisis, palpitaciones muy poco. Dentro del examen físico, lo más frecuente es la taquipnea y la taquicardia, y en casi la mitad de los casos, si uno lo va a buscar, va a encontrar signos de trombosis venosa profunda en los miembros inferiores, y un pequeño grupo, por suerte, pueden presentarse con hipotensión y shock. Y les aclaro acá abajo, en toda exploración en la que sospechamos TEP, debemos ir a ver cómo están las piernas, para ver si tiene dolor, calor o edema unilateral con alteraciones de TBP como signo de Homans, Wallow o Pye. Y lo otro importante, aparte de descartar la TBP, es ver si hay manifestaciones clínicas de disfunción del ventrículo derecho, que los síntomas se acoplan al del TEP, pero hay que ver si el paciente está hipotenso, si tiene un tercer ruido derecho, si tiene ingurgitación yugular, si tiene cianosis, si tiene latido sagital, si tiene insuficiencia cardíaca, latido sagital o si tiene insuficiencia tricuspide. Y esto es importante porque la disfunción del ventrículo derecho duplica la tasa de mortalidad a las 2 semanas y la triplica al año. También incrementa el riesgo de recurrencia porque parecería incrementar el riesgo de trombosis in situ tanto en ventrículo derecho como en aurícula derecha. Las causas del incremento de insuficiencia cardíaca o de disfunción del ventrículo derecho en pacientes con TEP es por múltiples mecanismos. Hay un efecto opresor, un efecto balométrico, esto origina cambios neuromorales, remodelamiento del miocardio con isquemia coronaria o con isquemia miocárdica del ventrículo derecho asociado. Básicamente es así. En un TEP agudo hay incremento de la presión de la arteria pulmonar, y como aparte el TEP da hipoxia y vasoconstricción refleja, lo aumenta más, ¿sí? Eso produce liberación de serotonina. Las dos cosas, uno aumenta la poscarga del ventrículo derecho y la liberación de serotonina aumenta la tensión parietal del ventrículo derecho, aumentando la demanda de oxígeno del BD y dando isquemia o infarto del ventrículo derecho, dilatación y disfunción de BD. Digamos, el incremento de la presión pulmonar más la liberación de serotonina produce todas alteraciones del ventrículo derecho que pueden dar disfunción del mismo, ¿sí? Sin ser tan complicado. La disfunción, hay aumento de la precarga con aumento del volumen. Esto origina alteraciones neurohormonales con retención hídrica, activación del sistema renina-angiotensina, y por consiguiente, al caer el gasto cardíaco del ventrículo derecho, a la larga también cae el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. Es importante en el diagnóstico, sobre todo cuando uno se inicia en la cardiología
o en la medicina se puede usar algún sistema de puntuación para validar el probable diagnóstico. Uno de ellos, y el más usado, se llama The Wells, donde hay varios criterios: síntomas y signos de TBP, diagnóstico alternativo menos probable, la taquicardia, la inmovilización, la cirugía en el último mes, TBP o TEP previos, que tenga hemóptisis o que tenga cáncer. Todo eso tiene diferentes puntos, que uno nunca se lo acuerda de memoria, pero si tiene menos de 4 puntos es de bajo riesgo para que pueda tener TEP, y si es más de 4 puntos es de alto riesgo para que sea probablemente una embolia de pulmón. El otro que también se puede usar, que es un poco más específico, el Ginebra, le agrega la edad en mayores de 65 años, el antecedente previo igual que el otro, el cáncer igual, el dolor unilateral, la hemóptisis, y divide un poco la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, más puntos le da, y si tiene dolor o edema unilateral también le da muchos puntos. Este, en vez de ser alto y bajo riesgo, se diferencia en bajo, intermedio o alto. Si es de 0 a 3 puntos, baja probabilidad, intermedia probabilidad de 4 a 10 puntos y alta probabilidad más de 11 puntos. Con respecto, una vez que nos llega el paciente, ¿qué pruebas complementarias podemos hacer? Hematología que se hace de rutina, a veces hay leucocitosis. En el hepatograma, una cosa que usábamos mucho antes, era el aumento de la LDH o la alteración hepática. Con respecto a la gasometría, es importante saber que en un 10 a un 15% de los casos no hay alteraciones. Ahora, si hay alteraciones, tiene que ser hipoxemia con normo o hipocapnia, que es por la hiperventilación y alcalesis respiratoria. Nunca, o generalmente nunca, es hipoxemia con hipercapnia. ¿Sí? Lo otro que podemos demostrarlo es que la hipoxemia en general no se corrige dándole oxígeno al paciente. Dímero D, que se utiliza mucho. El negativo excluye la embolia de pulmón. Pero esto si el paciente es de baja o intermedia probabilidad clínica, que más adelante les voy a explicar. Nunca hay que realizarlo para todos los pacientes, ni antes de aplicar los modelos de probabilidad clínica que les mostré, como el Wells o el Ginebra. No lo podemos considerar como un método único para la confirmación, tampoco para valorar la necesidad de pruebas de imagen. La referencia del dímero D hay que recordar que aumenta con la edad y tiene tanto falsos positivos como negativos. Los negativos en los casos de TEP ya tratamos, en los que ya se lleva más de 14 días. Los falsos positivos, infecciones, inflamaciones, cáncer, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica. Lo otro importante es solicitar ProBNP y o troponina. El ProBNP es importante porque si está elevado nos habla de que hay cierto grado de disfunción ventricular derecha, ¿sí? Ya que está aumentado en la insuficiencia cardíaca crónica o aguda. Tiene mayor correlación con el pronóstico que la troponina, y su elevación implica mayor riesgo de muerte o complicaciones en los pacientes con TEP. La troponina, si está elevada, nos habla de que puede haber isquemia, que recuerden que es uno de los pasos para la disfunción del ventrículo derecho, aunque aporta menos información que el ProBNP en cuanto al pronóstico. Pasando el laboratorio y el electrocardiograma, ningún hallazgo es específico ni sensible. Puede haber, como les decía, taquicardia sinusal, que es bastante frecuente, taquiarritmias supraventriculares, cualquiera, FA, aleteo, taquicardia auricular, extracítoles suprafrecuentes. Si uno es un paciente de disnea, taquipneico y está taquicárdico, tiene alguno de estos, lo primero que hay que sospechar es embolia de pulmón. Bloqueo completo e incompleto de rama derecha, el famoso S1QTT3, y les aclaro, en realidad lo que habla esto es de sobrecarga ventricular derecha. A lo mejor un EPOC puede tener este electrocardiograma. Entonces, o tenemos uno previo, si un paciente no tiene antecedentes, nos habla de que hay alteración del ventrículo derecho, pero el S1QTT3 no habla de embolia de pulmón, sino de alteración del ventrículo derecho. T negativas en precordiales de B1 a B3 o en cara inferior, P pulmonares, puede haber Q en D2 y ABF, supra o infra a nivel del ST. Ahora,
Recuerden que el electro normal puede ser entre un 10 a un 25% de los pacientes. Acá les muestro el famoso S1 QTT3, ¿sí? Una S profunda, una Q patológica y una T negativa, pero les remarco, hay que tratar de ver o un electro previo o si tiene algún antecedente pulmonar o de falla del ventrículo derecho por alguna otra causa el paciente. Posteriormente, en general, hacemos una radiografía de tórax, que o es normal o podemos ver atelectasias basales, el signo de Westermann, que es lo que se habla, ¿qué significa esto? Es la oligoemia. Cuando nos dice, y acá lo sospecho porque no tiene flujo, acá está marcado porque tendría que salir una arteria pulmonar acá, pero más que nada acá, espero que lo alcancen a ver, fíjense cómo hay disminución de la oligoemia con respecto. Y lo otro que se puede ver es la joroba de Hampton, que en realidad nos marca que el paciente tiene un infarto pulmonar. Si lo comparamos con una TAC de tórax, recordamos que el infarto pulmonar en general es triangular con base externa. El ecocardiograma. El ecocardiograma tiene una baja sensibilidad para identificar específicamente pacientes con embolia de pulmón. Puede rondar, depende de los registros, entre el 40 y el 70%. Puede orientar al diagnóstico, sobre todo si le detectamos hipertensión pulmonar o algunas cosas de alteración del ventrículo derecho que ahora vamos a ver. Se puede detectar con la ecocardiografía la vena cava inferior dilatada sin colapso, que haya un mayor tamaño del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo. Recuerden que en general el ventrículo izquierdo es más grande que el ventrículo derecho. Hablamos de dilatación del ventrículo derecho cuando mide más de 30 milímetros. Puede observarse una desviación del septum interventricular hacia la izquierda o aplanamiento. Se puede observar hipoquinesia del ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidia y les decía aumento de la presión pulmonar. Acá vamos a ver, fíjense, esta es una vista de 4 cámaras normal, donde se ve el ventrículo izquierdo más grande que el ventrículo derecho. En cambio, en una embolia de pulmón podemos ver mayor diámetro del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo y un aplanamiento del septum interventricular. En el eje corto, normal, vemos mayoría del ventrículo izquierdo sobre el ventrículo derecho, con un septum, con esta concavidad hacia el ventrículo derecho, y en una hipertensión pulmonar se puede detectar un achicamiento del ventrículo izquierdo con un abombamiento o un aplanamiento del septum interventricular hacia el ventrículo izquierdo y un mayor diámetro del ventrículo derecho. En una vista subsifoidea, que también se puede observar, en el normal, ojo porque la vista subsifoidea en general se ve un ventrículo izquierdo, un ventrículo derecho, perdón, que puede ser del mismo tamaño, un poco más grande del ventrículo izquierdo. Ahora, cuando hay una embolia de pulmón, esa diferencia de tamaño es mucho mayor. Y como pueden observar acá, no hay colapso de la vena cava inferior y eso nos está hablando de un aumento de la presión en la arteria pulmonar. En un TEP masivo, bueno, lo que les mostraba, esta es otra imagen, cómo se achica el ventrículo izquierdo, cómo se agranda el ventrículo derecho y cómo se aplana el septum interventricular. Lo otro que podemos hacer, y en muchos casos se hace, es una ecografía venosa de miembros inferiores. Si se hace antes que el angiotac o un centello BQ, que ahora lo vamos a ver, se evita el 10% de los pacientes para realizar estudios posteriores, porque si hay TBP por ecografía en un paciente hemodinámicamente estable que tenga disnea súbita, ya ahí mismo se puede comenzar el tratamiento. Por supuesto que se puede combinar con otros estudios, y es un estudio de primera elección cuando uno sospecha embolia de pulmón en mujeres embarazadas o en personas que tengan alguna contraindicación, como insuficiencia renal, para hacer una angiotomografía de tórax. Normalmente en la ecografía venosa
vemos una arteria dilatada con una vena casi colapsada, ¿sí? Y a la derecha de la arteria, ¿sí? La podemos ver o colapsada o más o menos, pero vemos a la arteria del lado izquierdo y a la vena del lado derecho. En una trombosis venosa profunda se agranda tanto la vena que pasa a estar por debajo y a la izquierda de la arteria, es decir, queda la arteria a la derecha y la vena a la izquierda y por debajo de la arteria. Por supuesto que la angiotomografía helicoidal ha reemplazado al centellograma de pulmón que hacíamos antes y a la arteriografía pulmonar. Es la modalidad de imagen principal para el diagnóstico con sospecha de embolia de pulmón. Permite diagnósticos alternativos hasta en un 70%, que detectemos neumonía u otras causas de embolia de pulmón. Tiene una mayor sensibilidad y especificidad con tomógrafos helicoidales con mayor cantidad de pistas y tiene un valor predictivo negativo casi cercano al 100% en un centro entrenado en leer este tipo de estudios. ¿Sí? Acá lo vamos a ver, hay mayor radiolucidez, esta es la arteria pulmonar principal, hay falta de relleno, como le llaman los radiolólogos. Acá vemos otras imágenes, ¿sí? Que pueden ser, que no son las arterias y sus ramas principales, sino estas son subsegmentarias. A medida que se alejan de la arteria principal y sus ramas es más difícil, ¿sí? Aunque siempre se puede constatar la falta de relleno de las arterias subsegmentarias pulmonares. ¿Sí? Les sigo mostrando algunas imágenes para que puedan verlas, ¿sí? En un TEP masivo en general está comprometida la arteria principal o las dos ramas o alguna de ellas, y esto es lo peor para los pacientes. Les decía que el centello BQ, ventilación perfusión de pulmón, todavía tiene alguna indicación. Por ejemplo, que uno esté en un centro que no tenga angiotomografía y si tenga medicina nuclear, en un paciente con insuficiencia renal, que no le podamos hacer contraste, o que sea el paciente alérgico al yodo, o les decía, mujer embarazada o mujer con historia familiar de cáncer de mama. Lo otro importante es que en general tiene mayor valores predictivos, tanto positivos como negativos, si los pacientes no tienen sobre todo una enfermedad pulmonar crónica, porque esto puede hacer algunas alteraciones de la perfusión. Si el paciente es muy añoso, si tiene una radiografía de tórax normal, en general el resultado no se informa normal, sino se informa como bajo, moderado o alta probabilidad de TEP. En un centello BQ que informe de baja probabilidad, tiene un valor predictivo negativo cercano al 97%, es muy alto. Y un centello con alta probabilidad tiene un valor predictivo positivo cercano al 90%. El grupo de baja e intermedia probabilidad requiere de otros estudios. ¿Sí? Acá les muestro también algunas imágenes, esta de perfusión, ¿sí? Donde vemos cómo se discrimina el radioisótopo o se distribuye, y acá en estas partes no se puede, acá están los dos pulmones, esto es lateral derecha, anterior y lateral izquierda, son las imágenes que se hace, posterior izquierda, posterior antero-posterior y oblicua derecha. Vemos cómo hay falta de relleno o falta de distribución del radiofármaco, y esto habla de alta probabilidad. Si lo comparamos con la tomografía, acá van a ver la falta de distribución que se correlaciona con la falta de relleno en una arteria subsegmentaria. Acá fíjense que hay falta de redistribución del fármaco, y acá se observa en la tomografía del mismo paciente cómo hay falta de relleno en esa arteria subsegmentaria. Con respecto a la arteriografía pulmonar, es un método invasivo, caro y con complicaciones mayores o fatales del 2%, porque hoy no forma parte del algoritmo actual del estudio. De todas maneras, en alguna época se hacía o se sigue haciendo alguna vez, donde también se ve
la falta de relleno de la sustancia de contraste en esta arteria subsegmentaria. Sí, acá lo vemos en otra, fíjense la radiolucidez, porque no pasa de todo bien el contraste. ¿Sí? Ahí tienen la flechita para que se vean. Entonces, ¿qué nos dicen las guías de recomendaciones para los pacientes con sospecha de embolia de pulmón con inestabilidad hemodinámica? En los de alto riesgo, usando Wells o Ginebra, no hay que esperar los métodos complementarios para iniciar el tratamiento. Se recomienda igual, si el paciente lo tolera, si no tiene inestabilidad hemodinámica, hacer una angiotomografía, y se recomienda, les decía, iniciar ahí mismo anticoagulación. Se hace un bolo inmediatamente, ajustado por peso, y después se sugiere continuar con heparina fraccionada. Si el paciente tiene una sospecha de embolia de pulmón sin inestabilidad hemodinámica, antes del tratamiento o de los métodos sugeridos, se recomienda el uso de criterios validados para diagnosticar la embolia de pulmón. Repito, Wells o Ginebra. Se recomienda el inicio de anticoagulación sin demora en pacientes con probabilidad clínica alta o intermedia, mientras el trabajo de diagnóstico está en progreso. Se recomienda la estrategia de diagnóstico en base a la probabilidad clínica evaluada, ya sea por juicio clínico, gente ya entrenada, o por una regla de predicción validada, insisto, Wells o Ginebra. Dímero D, más o menos ya les vine diciendo, la medición de dímero D en plasma, hay que preferiblemente utilizar un dímero D altamente sensible. Se recomienda para pacientes ambulatorios o pacientes de urgencias con probabilidad clínica baja o intermedia. En aquellos que tienen poca probabilidad de embolia de pulmón, para reducir la necesidad de imágenes e irradiación innecesarias. Si nos queda la duda, le hacemos un dímero D, es negativo, no hace falta. Ahora, si el paciente tiene alta sospecha, la verdad que el dímero D es uno más y no nos va a cambiar el tratamiento. El resto de la guía habla de que hay que tener en cuenta en los pacientes añosos para ver los valores de corte. Con respecto al angiotac, lo que les dije ya también, se recomienda rechazar el diagnóstico de embolia pulmonar sin más pruebas si la angiotac es normal en un paciente con probabilidad clínica baja o intermedia, insisto. Es mucho más importante la sospecha clínica validada de que sea de alto riesgo, de alta probabilidad, que la angiotac para rechazarla o confirmar. Se recomienda aceptar el diagnóstico de embolia de pulmón sin más pruebas si la angiotac muestra un defecto de llenado segmentario más proximal en un paciente con probabilidad clínica intermedia o alta. Si esto es 1B. Con menos eficacia estadística, se debe considerar rechazar el diagnóstico de embolia pulmonar si la angiotac es normal en un paciente con alta probabilidad clínica o que es probable embolia pulmonar, 2AB, digamos. No habría que rechazarlo mucho si la probabilidad es alta. La venografía por TAC no se recomienda. Les aclaro esto porque en algún momento hacíamos todo junto, flebografía y centellograma, todo junto, para ver cómo era, si tenía trombosis venosa profunda. El centello BQ, lo que les dije, se recomienda rechazar sin más pruebas si la exploración pulmonar por perfusión es normal, 1A. Debe considerarse que se acepta el diagnóstico de embolia pulmonar si la exploración BQ produce una alta probabilidad de embolia de pulmón. El eco de miembros inferiores, se recomienda aceptar el diagnóstico de TBP y embolia de pulmón si un eco muestra una TBP proximal en un paciente con sospecha clínica de embolia de pulmón. Lo que les decía, si un paciente de disnea súbita, taquimeico, taquicárdico, uno sospecha, y por esa casualidad primero le hizo un eco de miembros inferiores, ya eso sirve, fíjense, 1A para hablar de embolia de pulmón y no necesitar ningún otro método diagnóstico. Los pacientes
se pueden presentar básicamente en 3 espectros clínicos. Hemodinámicamente estables, que en general tienen una función cardíaca normal. Los hemodinámicamente inestables inminentes, porque no sabemos hacia dónde va a evolucionar, aquellos que le constatamos por examen físico o por métodos complementarios una disfunción del ventrículo derecho, y los que ya directamente nos llegan en shock o casi shock, hipotensos, que esos ya sabemos seguro que tienen disfunción del ventrículo derecho y se denominan hemodinámicamente inestables. Para definir el tratamiento también se pueden utilizar alguna escala que se llama de PESI, ¿sí? O PESI simplificado, que utiliza varias cosas, le decía la edad, el género, si tiene cáncer, si ya viene con insuficiencia cardíaca, si ya tiene embolia pulmonar, si está retaquicárdico, y esto se divide en varios puntos. Tenemos el PESI simplificado, que son 6 puntos, y de acuerdo al puntaje, si es muy alto, la mortalidad, fíjense, no sé, no tengo mal el puntero, llega casi al 25%. Y una vez que tenemos el PESI, lo podemos sacar, porque esto nos habla de riesgo de mortalidad, se divide en alto, intermedio, intermedio alto, intermedio bajo y el bajo, ¿sí? El intermedio alto tiene inestabilidad hemodinámica, PESI elevados, disfunción del ventrículo derecho por ecocardiografía o por angiotac y niveles elevados de troponina. Después diferentes variables, todo negativo es de baja, no es que tenga baja probabilidad de TEP, sino que tiene bajo riesgo de mortalidad. Es decir, el paciente que no tiene inestabilidad hemodinámica, baja puntaje de PESI, no tiene disfunción del ventrículo derecho y tiene troponina normal, tiene baja mortalidad. No significa que no tiene embolia de pulmón, sino no comparemos el Wells o Ginebra con el PESI. El PESI es para definir el tratamiento. Entonces, las medidas generales para un riesgo vital bajo e intermedio, colocamos vía venosa, controlamos frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, sí, se le pueden dar medias elásticas a estos pacientes. En uno de intermedio o alto hay que monitorizarlo y llevarlo a la unidad coronaria. Oxigenoterapia para mantener una saturación mayor al 90%. Analgesia y sedación si hay dolor pleurítico, que esto les decía, en general se asocia a infarto de pulmón. Tratamiento del shock obstructivo en caso de que lo hubiera mediante líquidos endovenosos y fármacos inotrópicos. Y esto se asocia mucho con la disfunción del ventrículo derecho, que tenemos que ver qué elegir. Podemos elegir o hacer volumen, como lo hacemos en los infartos de ventrículo derecho, o algo inotrópico que puede ser dobutamina y isoproterenol. El riesgo de hacer volumen, que podría empeorar el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, acuérdense que lo afecta, la embolia de pulmón, cae el gasto cardíaco, causando mayor desviación del septum, aunque es una excelente elección en pacientes sin evidencia clínica de falla BD y ligeramente hipotensos. La dobutamina, bueno, esto ya lo saben, incrementa el índice cardíaco del VI y del VD y disminuye la resistencia vascular pulmonar. Para mí esta es la droga de elección si un paciente tiene signos y síntomas clínicos o confirmados por algún método complementario de disfunción de VD. Y el isoproterenol incrementa el gasto sin cambios en la presión arterial pulmonar. Una vez que le hacemos las medidas generales, como algunas otras patologías, debemos considerar el tratamiento específico. En los pacientes con riesgo alto o intermedio o moderado, en los test de probabilidad clínica debe comenzarse el tratamiento, y lo repito por enésima vez, antes de la confirmación diagnóstica. Bolo de heparina por peso y después se puede continuar. Ahora vamos a ver, en general todos ustedes y nosotros usamos heparina fraccionada. Identificar la causa o factor de riesgo para instaurar el tratamiento adecuado y el tiempo total de anticoagulación. Ahora vamos a ir viendo eso. Valorar, y es muy importante este último punto, los factores de riesgo de sangrado. En los pacientes de bajo intermedio, heparina de bajo peso molecular o fondaparinux subcutáneos asociados del primer día a un tratamiento oral anticoagulante que puede ser NOAC o antivitamina K. Por supuesto que hoy en día elegimos los NOAC. Si utilizamos anticuerpos decumarínicos, buscar que el paciente llegue a un ring entre 2 y 3,
cuando el ring está en rango terapéutico en 2 controles consecutivos, el paciente se le puede retirar la heparina que esté recibiendo. El tiempo de anticoagulación, esto que acabo de decir, en general, hoy mucho no lo hacemos. Le indicamos el primer día, le hacemos 2 o 3 días, y si necesitamos la cama, en general, le mandamos de alta con un control cercano del ring. El tiempo de anticoagulación es variable. Si el TEP está originado por una cirugía o un factor de riesgo transitorio, por lo menos hay que anticoagularlo 3 meses. En pacientes con cáncer o con síndrome antifosfolípido, la anticoagulación es de por vida, aunque por ahora en general es heparina fraccionada subcutánea. Están contraindicados los anticoagulantes orales. Se están haciendo algunos estudios con los NOAC. En el resto de los pacientes, la anticoagulación debe ser individualizada. Antes de pensar en indicar un tratamiento anticoagulante, el que sea, debemos evaluar los riesgos de sangrado en nuestro paciente. Debemos sacar algún puntaje, puse esta y un montón, si el paciente es mayor de 75 años, sangrado previo, si viene con tratamiento plaquetario coadyuvante, si tiene caídas frecuentes, si es etilista, si tiene cáncer, pobre control de la anticoagulación oral, eso es muy importante. Pobre control de la anticoagulación, les decía, comorbilidades y capacidad funcional reducida, anemia, trombocitopenia, ACV, sobre todo hemorrágico previo, falla renal o hepática, no lo vamos a ir viendo. Y si la cuantificación del riesgo es bajo, es decir, 0, lo podemos anticoagular tranquilo. Moderado es solo un factor de riesgo y alto es más de 2 factores de riesgo. En general uno evalúa riesgo, beneficio y en general casi siempre lo evaluamos y lo anticoagulamos a todos los pacientes. Les decía, o también a ustedes, lo que más usamos es heparina de bajo peso molecular, que hay un montón. La que más usamos en Argentina es la enoxaparina. Creo que en algún momento había daltehinadroparina, pero creo que no hay más. La enoxaparina, 1 miligramo kilo cada 12 horas, o también hay otro esquema que puede ser 1,5 miligramos por kilo cada 24 horas. Las ventajas de la heparina de bajo peso, que la respuesta anticoagulante es más predecible, tiene mejor biodisponibilidad y mayor vida media. El mecanismo es que se une a las proteínas plasmáticas, células endoteliales y proteínas liberadas por plaquetas activadas, tiene una menor unión a células endoteliales y menor unión a macrófagos. Con respecto a la heparina no fraccionada, esta en general la vía de administración es endovenosa continua, mucho menos subcutánea, yo creo que no sirve la subcutánea no fraccionada, y la dosis es bolo más infusión, hay tipo 3 esquemas, se controla con KPTT, uno inicia y se controla más o menos a las 6 horas y se va regulando, tratando de tener 1 vez y media el KPTT basal o el del laboratorio que uno tenga, y en general cuando lo usábamos lo hacíamos entre 5 y 7 días, y alrededor del tercer o cuarto día le agregábamos anticoagulantes bioral dicumarínicos. ¿Sí? La heparina tiene algunas complicaciones, las dos. Recurrencia 5% de embolia de pulmón, en general por niveles subterapéuticos. La hemorragia, aunque no es tan alta, las generales y las graves, ninguna de las dos, salvo en los pacientes que tengan coagulopatías. La osteopenia, 1%, y una trombocitopenia inducida por heparina, que los registros hablan de un 1%, no sé qué le pasa a ustedes, pero yo creo que en algunos casos es un poco más que el 1% y puede ser temprana, que es no inmune, o después del 5.º día, que se denomina inmune. Anticoagulantes orales, varias preguntas. ¿Cuándo se inician? ¿Cuándo se suspende la heparina? ¿Cómo se controlan? ¿Cuánto tiempo se mantiene la terapia anticoagulante oral? Este es un estudio de heparina y anticoagulantes dicumarínicos en un TEP agudo que se dividió entre con disfunción de BD o sin disfunción, donde se les empezó directamente el mismo día, y fíjense que sin disfunción del ventrículo derecho prácticamente no hubo recurrencia de la embolia de pulmón,
y si había disfunción del ventrículo derecho, la recurrencia llegaba casi al 15%. Como todos ustedes saben, tenemos los nuevos anticoagulantes orales, que actualmente son la opción de primera línea terapéutica para el paciente que ha cursado una embolia de pulmón. Ustedes los conocen, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, ¿sí? Estos tienen diferentes mecanismos de acción. El rivaroxaban, apixaban y los otros que hay actúan en la combinación de la producción de protrombina de factor 2 a factor 2A. En cambio, el dabigatran actúa inhibiendo la trombina. Acá les muestro mejor. La apixaban y el rivaroxaban inhiben el factor 10A. Yo creo que es una alternativa que superó las limitaciones de los dicumarínicos o los antivitamina K, porque no necesitan control. Los pacientes, la verdad, que están mucho más contentos. Los inicios son más rápidos que los antivitamina K. La dosificación es fija, tiene muy pocas interacciones con otras drogas, no necesita monitoreo. La vida media puede ser corta, y la reversión, se están apareciendo algunas drogas para revertir en aquellos pacientes que sanan. Puse un trabajo, hay un montón, de rivaroxaban para el tratamiento de la embolia pulmonar sintomática, que es el Epstein PE Investigator, donde demostró que prácticamente tiene la misma eficacia y tiene menos sangrado que los antivitamina K. Las recomendaciones a qué pacientes le damos: embolia de pulmón de bajo riesgo o riesgo intermedio sin ningún tipo de repercusión hemodinámica. ¿Por qué no habla de los de alto riesgo? Pues en general todavía no están estudiados, aunque también se los estamos dando. Con consideraciones para, les decía, repercusión del ventrículo derecho por imagen, alguna consideración para los pacientes con trombofilia y ojo con la insuficiencia renal. Si el paciente tiene una insuficiencia renal con menos de 30 de clearance, hay que tener mucho cuidado. Les decía, el cáncer activo todavía no está demostrado, aunque se está estudiando. Les decía algo, ojo en los TEP de alto riesgo, pero nosotros lo estamos usando, ¿sí? Y ojo cuando darlos, es decir, no en el mismo momento, si los pacientes están recibiendo o recibieron fibrinolisis, tampoco en las pacientes embarazadas. Los cambios de terapia, en realidad, si uno toma a un paciente con antivitamina K para pasarlo a NOAC, tiene que esperar que tenga un ring menor a 2. Si tiene un ring de 2 a 2,5, hay que esperar hasta el próximo día, es decir, suspender un día. Y si tiene más de 2, esperar que caiga a la mitad el tiempo medio del ring por menor a 2,5. Todo lo otro, no tiene demasiada importancia. Lo importante es que baje por debajo de 2 el ring, y en las heparinas no fraccionadas hay que suspenderlo durante 2 o 3 dosis. La duración que estaba planteada en la pregunta de la terapia anticoagulante oral, de 3 a 6 meses en el primer evento, con factores de riesgos reversibles. ¿A qué le llama riesgos reversibles? Un posoperatorio de cadera. Mínimo 6 meses si no detectamos por qué el paciente hizo la embolia de pulmón. 12 meses o de por vida, yo me inclino más por de por vida, en recurrencia por cualquier causa, en los estados trombofílicos, ya sea síndrome antifosfolípido, resistencia a la PCR, hiperhomocisteinemia o algún déficit, aunque no cumpla los criterios de síndrome antifosfolípido. En los TEP de alto riesgo o intermedio alto, de acuerdo al PESI, hay que ingresarlo sí o sí en cuidado intensivo. La heparina de bajo peso molecular, hay que tener cuidado en insuficiencia renal grave, si tienen menos de 30 de clearance, pero siempre digo lo mismo, esto es relativo, no hay ninguna contraindicación absoluta
Lo que hago habitualmente, yo se lo doy y le voy controlando a ver qué pasa con la función renal. Ojo en los pacientes de alto riesgo de sangrado o los pacientes muy caquéticos o ancianos. Lo otro que se puede utilizar es heparina no fraccionada, trombolisis, que ahora lo vamos a ver en un ratito, con shock o con hipotensión sostenida, menor a 90. La valoración de uno u otro debe ser personalizado y apoyado en la presencia o ausencia de factores predictivos, de nuevo repito, de probabilidad de sangrado del paciente que va a recibir el tratamiento. Se han utilizado trombolíticos, todos, streptokinasa, uroquinasa, RTPA. Los trombolíticos producen una más rápida resolución de la obstrucción embólica, eso sin duda, constatado esto tanto por angiografía como centrifugografía BQ o por ecocardiografía. Ahora, ¿son efectivos? ¿Son seguros? ¿En quiénes están indicados? Las dosis utilizadas, sobre todo la que más he usado yo, es streptokinasa, que se hace una dosis de carga de 250.000 unidades en media hora y después 100.000 unidades por hora en 24 horas. Lo otro que se ha usado mucho, aunque últimamente no tanto por el costo, es el TPA, que se hace en 100 miligramos en 2 horas directamente. Ahora, cuando vemos los estudios que compararon, no sé por qué no tengo, perdón, ahí está, perdón, vamos a ver, perdón, ya vuelvo, estaba acá. Cuando comparamos, les decía, los estudios que se utilizaron distintos trombolíticos, ¿sí?, versus control, no hubo diferencias de mortalidad versus la heparina, ¿sí? Acá les muestro otro, trombolisis versus heparina. Hubo varios viejos, otros no tanto, donde uno, cuando hace la sumatoria de todos los estudios, no hubo diferencias entre trombolisis y heparina, ni siquiera tampoco en la mortalidad entre trombolisis y heparina, ¿sí? Sí hubo, por supuesto, un menor riesgo hemorrágico en los pacientes que hicieron heparina versus trombolíticos. Entonces, resumiendo, los trombolíticos son efectivos en TEP, la obstrucción embólica es más rápida, por supuesto. Los estudios realizados fueron en número pequeño de pacientes, no mostraron una reducción significativa tanto ni para la recurrencia ni para la mortalidad. Los metaanálisis, en los cuales la mitad de los 11 estudios tenían inestabilidad hemodinámica, no mostró reducción ni en la recurrencia ni en la mortalidad de la utilización de trombolíticos. Otras cosas que debemos pensar de acuerdo a cada paciente es otros tipos de tratamiento, como los filtros en vena cava inferior, que están indicados para los pacientes que no puedan recibir anticoagulación, para los pacientes que tengan complicaciones hemorrágicas de tratamiento anticoagulante, aquellos que tengan TEP recurrente a pesar de una anticoagulación correcta, y esta es la frase importante, que estén anticoagulados correctamente, un TEP masivo, una hipertensión pulmonar con trombo amenazante en miembros inferiores remanente, y los tratamientos invasivos podemos dividirlos en fibrinolisis local, que ya no se usa más, porque no ha demostrado ser más eficaz que la sistémica, y la embolectomía, es decir, el retiro del coágulo, mediante catéter o cirugía. Se han hecho algunos estudios en TEP masivo con inestabilidad hemodinámica en la que el tratamiento fibrinolítico está contraindicado o ha fracasado. Les decía, el filtro de vena cava inferior, los que tengan contraindicaciones o complicaciones por terapia anticoagulante, TEP recurrente que quede con hipertensión pulmonar, TEP masivos con embolectomía o endarterectomía pulmonar, se coloca a nivel de la vena cava inferior, en la hay diferentes tipos de filtro, hay algunos que son permanentes y otros temporarios. El más conocido es el Greenfield, que es definitivo. Hay algunos que son temporarios, que se colocan un tiempo y después se le pueden retirar. Las complicaciones, penetración en la vena cava inferior de la pared, migración, hematoma en el sitio de introducción
y hasta oclusión. ¿Qué dicen las guías? Que los filtros deben considerarse en pacientes con embolia pulmonar aguda y contraindicación absoluta a la anticoagulación. De todas maneras, 2AC. ¿Sí? No se recomienda el uso rutinario de filtros en vena cava inferior. Con respecto a la embolectomía quirúrgica, indicaciones: TEP masivo, contraindicaciones a trombolíticos, falta de respuesta de heparina y trombolíticos, aunque los resultados fueron muy pobres, con una alta mortalidad operatoria, y los estudios hechos se combinaron con la colocación de filtros temporarios. Acá lo vemos, se comparó la embolectomía quirúrgica versus trombolisis. De todas maneras, siempre vea que son poco la cantidad de pacientes, la sobrevida no fue tan alta en ninguno de los dos y la recurrencia fue alta también en los dos. Sí, acá lo vemos, cómo se retira. Acá vemos émbolos del tratamiento quirúrgico del TEP. Se hace con un catéter de fragmentación Pigtail. También en otro momento se comparó la embolectomía percutánea versus la quirúrgica, con algunas ventajas. La percutánea es más accesible, las herramientas son más variables. La desventaja es que uno, al maniobrar endocavitariamente o endovascularmente, puede producir embolización distal y es muy difícil actuar cuando los coágulos son muy grandes. Entonces, en el tratamiento se recomienda el inicio de la anticoagulación sin demora en pacientes con probabilidad clínica, recuerdo, Wells o Ginebra, alta o intermedia de embolia de pulmón, mientras se realiza el diagnóstico. Si la anticoagulación se realiza por vía parenteral, se recomienda la heparina de bajo peso molecular o Fandoparinux sobre la heparina fraccionada en la mayoría de los pacientes. Cuando se inicia la anticoagulación oral en un paciente con embolia de pulmón que es elegible para un NOAC, se recomienda un NOAC sobre los antivitamina K. Todo esto es 1A, salvo lo de empezar antes, que es 1C, por los expertos lo recomiendan. Cuando los pacientes son tratados con una antivitamina K, se recomienda la superposición con la anticoagulación parenteral hasta que se alcance un ring de entre 2 y 3. Los NOAC no se recomiendan en pacientes con insuficiencia renal grave durante el embarazo y la lactancia y en pacientes con síndrome antifosfolípico. ¿Qué nos dicen también las guías del año pasado? La terapia trombolítica de rescate se recomienda en pacientes con deterioro hemodinámico en tratamiento anticoagulante, ¿sí? Que no respondan al tratamiento anticoagulante, y fíjense que está 1B. Lo otro, como alternativa para rescatar la terapia trombolítica, se debe considerar la embolectomía quirúrgica o percutánea para pacientes con deterioro hemodinámico en el tratamiento anticoagulante, 2AC. No se recomienda el uso rutinario de trombolisis sistémica en pacientes con embolia de pulmón intermedia o de bajo riesgo, es decir, que tengan disfunción del ventrículo derecho, que en algún momento se planteó no utilizar. Si comparamos lo que cambió entre las guías 2014 y 2019, la terapia trombolítica breve se recomienda para pacientes hemodinámicamente deteriorados. Yo esto mucho no lo entiendo porque los estudios no lo demostraron, pasó de 2A a 1. La embolectomía quirúrgica o el tratamiento dirigido por catéter se debe considerar como alternativa al rescate de la terapia trombolítica para pacientes hemodinámicamente inestables, pasó de 2B a 2A. La medición del dímero D y las reglas de predicción clínica deben considerarse para descartar embolia de pulmón durante el embarazo o en el periodo de posparto. Pasó de 2B a 2A y se puede considerar una evaluación adicional para los pacientes de embolia pulmonar asintomáticos que tengan mayor riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar tromboembólica crónica o hipertensión pulmonar, que pasó de 3 a 2B. Como resumen, debemos hacer una valoración hemodinámica apenas recibimos el paciente, a ver si tiene presión arterial normal o hipotensión. Modelos pronósticos en un paciente sospechado, si tiene PESI alto o PESI bajo, ¿sí?
si tiene PESI alto, bolo de heparina no fraccionada, ver los biomarcadores BNP y troponina, ¿sí? Y esto nos va a diferenciar si tiene dilatación del BD o no tiene dilatación del BD para dividirlo en intermedio bajo e intermedio alto, ¿sí? Pruebas de imagen como ecocardiografía y angiotomografía, la estratificación de riesgo con todo esto, la valoración clínica, los modelos pronósticos, los biomarcadores y las imágenes, ¿sí? La estratificación de esto para ver a dónde internamos al paciente y qué tipo de tratamiento. En el de bajo riesgo se puede hacer ambulatorio o precoz, aunque la mayoría lo internan en unidad coronaria, aunque sea 24 o 48 horas, ¿sí? Por supuesto que a medida que aumenta el riesgo, la internación es en cuidados intensivos. Casi siempre es heparina de bajo peso molecular y en algunos pacientes la trombolisis. Como resumen en general, siempre pongo lo mismo. Las guías, chicos, son recomendaciones, no dogmas. Cada paciente es cada paciente. Bueno, gracias. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Hola. Fabián, yo tengo una pregunta. ¿Quién habla? Araceli. Sí, Ana. Viste el paciente que es de alto riesgo, que le diagnosticaron tromboembolismo y es de alto riesgo, Sí. pero no está para trombolíticos. Le haces un bolo de heparina no fraccionada y después el mantenimiento con heparina fraccionada. Tal cual, así. Te quiero aclarar, porque creo que ya la otra vez que leí igual. Yo no uso trombolíticos. Después hagan como quieran porque en la guía están. No ha mostrado nada. Y siempre planteo una cuestión fisiológica o fisioterapéutica. Los trombolíticos en el infarto que está yocado no demostraron nada porque disminuyó la efectividad. ¿Por qué tiene que servir en otra patología que da shock si no hubo efectividad? Y te digo, los estudios, si bien son todos chicos, pequeños, algunos puede haber, pero cuando uno hace, no me sale ahora que junta varios estudios, ¿cómo se llama? No mostró mayor diferencia. No mostró mayor diferencia. Pero bueno, está en las guías. Pero vos fíjate que en general las guías, si uno la lee bien, te dice, indicáselo al que no respondió a la heparina. No sé si contesto tu pregunta. Pero, mira, lo mismo pasa, te quería preguntar la otra parte, porque también lo veo, también pasa en síndrome coronario agudo. Si uno ya tiene diagnóstico, alta sospecha, hacer un centímetro de heparina, o si pesa normal, hacer más o menos por el peso, 300 unidades por kilo de peso, ping, le hace el bolo y después ve, no sangra nadie, por eso, salvo que vos me digas que detectaste que un paciente es mucho riesgo de sangrado. ¿Se entiende? No espere la cosa, vos hacerle un bolo, porque eso ya solo baja la mortalidad, mientras más rápido lo trata uno. Por eso está puesto en las guías. Lo mismo pasa en síndrome coronario agudo sin supra. ¿Está claro? Hay que tratarlo, dolor, digo, a lo mejor otra charla, dolor, descenso de la ST, ya lo tenés, ping, ya está. Nadie se muere por 2 centímetros, 1 centímetro de heparina sódica. Nadie. Y uno estabiliza la placa o estabiliza el trombo o lo intenta estabilizar. Bien. Oigan, una pregunta. Sí, Tincho. Como dijiste recién que no usabas trombolíticos. ¿Paciente chocado? No, tampoco. A ver, en general, por ahí me aparece uno, que te puede aparecer un perro verde y decir, pero tratar de juntar mi opinión con lo que recomienda la generalidad, repito, donde más está indicado el paciente que no respondió a la anticoagulación. Para mí. Pero no, en general no uso, por ahí puede aparecer uno, che, mirá, no, a este hace el trombolismo. Nada de 100%, digamos, una cosa es la generalidad y otra es cada paciente porque pasa en todas las patologías. Yo te puedo decir, de nuevo, síndrome coronario agudo, le hago esto y esto, y a lo mejor aparece un paciente perro verde y altera una sistemática, pero eso depende de cada cosa.
de cada paciente, que es fundamental. ¿Alguna otra pregunta? Fabián, Muy buena la clase de Fabián. Gracias. Marquitos. Sí, te quería hacer una consulta. Salió hace unos días publicado en la Sociedad Europea de Cardiología un trabajo de CONAREC, lo cual es un gran logro, Sí. de que agregaron unos parámetros ecocardiográficos al PESI. Pero por lo que vos estuviste mostrando, el PESI es medio, digamos, son parámetros clínicos y después están biomarcadores y lo de imágenes, digamos. O sea, como que Mira, yo diferentes creo instancias, que digamos. uno no puede estar leyendo todo, sin duda no tengo problema, no lo leí, no lo sé, no me llegó, pero digamos, lo que te marca para mí el eco, vos haces eco, pero para mí, clínico, evaluar si tiene difusión del ventrículo derecho, porque sí esos pacientes se mueren más. Entonces hay que estar más atento, ¿sí? No digo hacerle político, porque en una época, no me acuerdo cómo era el que lo promovió, mi memoria ya es frágil, que en los pacientes con difusión, si yo le indicaba trombolítico, pero no. Cuando uno va a ver el estudio, primero eran 10 pacientes, no demostró mucho, pero bueno, algunos se agarraron de eso y yo creo que por eso está. Pero la verdad que es muy bueno que... En realidad hay una relación muy grande ahora entre la Sociedad Española de Cardiología y todo lo que sea de Argentina, FACSAC, CONAREC, entonces publican mucho más. Claro, claro. Bueno, gracias. Pero en realidad, Marco, vos lo sabés perfectamente, una medida que pasan los años y están agudos, dice, este lo tiene, o lo que hay que hacer es sospechar. La embolia de pulmón. Tal cual, tal cual. ¿Me entendés? Si te aparece una vena cava inferior dilatada así, bueno, un paciente de POC que no le ve el ventrículo, ya me decís vos, fíjate, pues tiene una embolia de pulmón de acá a la China, si en agudo. Sí. No, mi comentario era más que nada porque me pareció que yo no lo leí el trabajo, pero vi que lo publicaron, que agregaban parámetros ecocardiográficos para mejorar el pronóstico del PESI, digamos. Y les dio a favor, lo publicaron, salió publicado. Pero lo que me llamó la atención es que son por ahí instancias diferentes, como que el PESI es muy clínico y, o sea, también obviamente si agregás troponina va a mejorar la predicción del PESI, pero justamente son parámetros diferentes. Uno es imágenes, otro es clínico, digamos. En general, para mí, en general, embolia de pulmón es una entidad tan clínica, Tinea súbita, FA, o extracístoles supraventriculares frecuentes, tipo oxémico, ya está, no necesito más nada, yo le hago heparina. ¿Se entiende? Claro. ¿Qué va a hacer? Tiene cara de pato, pata de pato y hace cuacuá, de pato. Es muy clínico la embolia de pulmón, muy clínico. Y tan clínico es que la misma guía te dice, si vos tenés la sospecha, no esperé la tomografía. Si vos tenés alta sospecha, no esperé la tomografía. ¿Alguna otra cosa? Hola. Bueno, creería que no. No sé. ¿Quién habló ahí? Yo. Ah.